Fernando Testa Soldevilla nos acompaña en estudios. Ustedes ya saben que es el presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Y la verdad es que es tamaña tarea que tiene esta comisión, porque se trata del futuro del país en un 2018 en el que cayó un presidente, asumió otro, un reto muy importante para poder enfrentar el sistema jurídico del país, la caída del Consejo Nacional de la Magistratura, un referéndum. No es poca cosa, para nada. Se trata de un año histórico en el que todavía seguimos pensando en reformas, pero ojo con ello, reformas reales, no con falsas expectativas. Es parte además del texto que se publica hoy en el Diario El Comercio. Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Y gracias por acompañarnos. Te comentaba antes de entrar a pantalla que el texto que hoy se publica en el Diario El Comercio, que se titula Los cuidados de una reforma política, es una especie de decálogo, ¿no?, acerca de lo que va a tratar esta comisión de alto nivel, de las reformas que se pueden presentar y de lo que se puede hacer. No se trata de una varita mágica que lo logrará todo en el país. Así es. Bueno, el texto que publico efectivamente hoy en el Diario El Comercio tiene la idea de, y como se señala, tener ciertos cuidados, ¿no? Y uno de ellos son las expectativas. Efectivamente, un país en donde una década lo hemos vivido casi un año, ¿no? Así es. Un comprimido de tantas situaciones extremadamente difíciles y riesgosas. Claro, la idea de la reforma aparece pues como que esto puede cambiar rápido y de manera total. Y eso no es así. Y porque sigue decir, siendo claro, el Perú, ciertamente. Por ¿no? un lado, pero en general, mira, yo he visto reformas y he acompañado reformas en varios países de América Latina, y esto es un proceso complejo. Para empezar, porque las miradas y las formas como se aborda el tema son diversos, porque las circunstancias también son distintas, pero aquí lo que tenemos que tener en claro es lo siguiente. En primer lugar, y lo dije en una entrevista también, la mejor reforma es aquella que se puede hacer. Así es. Porque uno puede presentar un informe con algo extremadamente interesante, etcétera, pero inaplicable. No solamente por las circunstancias, sino por el tiempo. Nosotros tenemos 2 meses para elaborar el informe, pero el tiempo que tiene el Congreso, porque finalmente es el Congreso, ni siquiera el Ejecutivo, es el Congreso, quien tiene que debatir y aprobar las reformas, tiene más o menos un plazo como de 1 año o poco menos. Por lo siguiente, el año 2016 se modificó la norma para establecer que 1 año antes de la elección no se pueden modificar las reglas de juego, es decir, las leyes. Esto quiere decir, entonces, abril del 2020, 1 año antes. Pero se tiene que, además, tener en cuenta cuánto tiempo hay entre que tú presentas un proyecto de ley y se aprueba, incluido el tiempo que puede establecerse si es que el presidente observa la ley. Y considerando el tiempo del debate. Claro, todo eso. Es muy importante. Entonces, tú más o menos tomas en cuenta eso, dices promedio, y estoy siendo muy optimista, 5 meses. Estás hablando entonces noviembre del 2019. Si esto se presenta a inicio de marzo, tienes entre marzo y noviembre, no es mucho también. Entonces, teniendo en consideración esto, tenemos que presentar modificaciones de las normas que puedan ser debatidas y aprobadas en ese tiempo. Vamos a poner un poco de claridad con respecto a la conformación de esta comisión. Lo primero es que es ad honorem. Así es. Y lo segundo es que es autónoma. Así es. Has adelantado además que, si bien no tienen una agenda del presidente Martín Vizcarra, imaginamos si existe una hoja de ruta, ¿verdad?, sobre la que se va a trabajar. Mira, eso lo vamos a establecer nosotros en la comisión que se instala los primeros días de enero. El presidente de la República ha tenido una opinión en relación a algunos temas que por los demás han sido temas del debate público de los últimos tiempos, ¿no? Personalmente incluso he escrito sobre aquellos temas, también mis colegas de la comisión. Entonces, vamos a establecer este listado de temas que formarían parte de núcleos de reforma a partir de un diagnóstico, pero eso no lo hacemos solos. ¿En qué sentido? Vamos a recoger todos aquellos proyectos y propuestas de reformas que han sido importantes en el país. Nosotros no vamos a inventar la pólvora. Nosotros vamos a recoger, dentro de lo que sea aplicable, aquello que han sido avances. Pero además
vamos a reunirnos con instituciones y personas que formarían parte, digamos, importante del desarrollo de la reforma. Para empezar, el Congreso de la República. Tenemos que visitar al presidente del Congreso, a la presidenta de la Comisión de Constitución. Es necesario hablar con los voceros de las bancadas. Lo que ellos nos digan también forman parte de lo que la reforma política debe incluir. Lo hemos dicho en otras oportunidades, esta no es una reforma contra el Congreso, contra los partidos, ni de espaldas a ellos. No puede haber reforma en ninguna parte del mundo de esa naturaleza. Pero en ese punto, si me permites, no es una intromisión a los partidos, eso está claro, no va a reemplazar al Congreso, no obstante parte de la reforma política tendrá que pasar por una observación de los partidos políticos. Sin duda. Porque sin duda. Es ahí donde se viene gestando los grandes problemas que finalmente se revelan en el Congreso. Lo que estoy diciendo es que los partidos tendrán algunas propuestas, ideas que nosotros debemos de analizar y recoger, si es el caso. El financiamiento de los mismos, Por ejemplo, este proyecto tan polémico que ha merecido más el pronunciamiento, el mismo presidente Martín Vizcarra ya ha dicho no se va a permitir el lavado de activos, no se va a permitir el blindaje ni la protección a ningún tipo de representante de los partidos políticos. ¿Va a ser materia de la Comisión de Reforma? El tema del financiamiento en general sí, la ley que se aprobó inicialmente, no específicamente, sino nosotros vamos a ingresar al tema del financiamiento de una visión mucho más integral. Es cierto que el referéndum ha ratificado, ¿no?, la modificación de la Constitución que tiene que ver con el tema, sobre todo, de la figura penal que se debe sancionar en aquello que tiene que ver con financiamiento ilícito, ilegal. Y la figura de organización criminal. Y en segundo lugar, el tema del financiamiento público indirecto, del que se tienen que los partidos políticos dotar, pero al margen de ello no se puede comprar espacios en radio y en televisión. Pero esto tiene que ser como parte de una visión mucho más integral sobre el financiamiento. Pero, por ejemplo, entonces, el tema del financiamiento se va a tocar sí o sí. Esto es agenda pública, necesidad para la mejora de la política y de esta relación tan tensa y problemática, sobre todo en los últimos tiempos, del dinero con la política. No se va a tomar tal cual la ley que ya ha sido aprobada en el Congreso de la República, pero sí se van a proponer mejoras para la misma. Nosotros vamos a proponer proyectos de ley, de modificatoria de ley, y si es el caso de la Constitución, y vamos a recoger todo aquello que hasta este momento ha sido propuesto. Obviamente se va a considerar, pero como repito, esto va a tener un alcance mayor. El tema del financiamiento no se agota en esa ley, y nuestro propósito, y como justamente comisión, debemos de proponer medidas de mayor alcance e impacto, ¿no? En este sentido, regresando a tu pregunta anterior, en relación a que hay que tocar cosas que tienen que ver con el Congreso, por cierto, pero también los proyectos del propio Congreso tienen que ver sobre estos temas. La cosa es entregar una propuesta nuestra, que es una propuesta, y en esto queremos aclarar. Nosotros entregamos un informe con recomendaciones y proyecto de ley al presidente de la República, que en nombre del Ejecutivo lo revisarán, harán suyas, algunas o todas, y con el acuerdo del Consejo de Ministros lo remitirán al Congreso de la República. Este informe en ese momento ya deja de ser nuestro, formará parte del debate en donde el Congreso, con sus atribuciones que le compete, seguramente a través de la Comisión de Constitución iniciarán el debate, y si así lo consideran conveniente, lo aprobarán todos en conjunto o no. Esto tienen todo el derecho además de hacerlo. Como la Comisión Wagner. Exactamente. Es el mismo proceso de trabajo. Exactamente. Es decir, para bien o para mal, estas son mis palabras, quedará a merced del Congreso de la República. Bueno, pero no podemos reemplazar, no es nuestro propósito, al Congreso. Finalmente el Congreso... Es parte del proceso democrático. Así es, el Congreso ha sido elegido por votación de todos los peruanos, nos guste o no nos guste. Nosotros lo que estamos haciendo es colaborar desde nuestro conocimiento y experiencia sobre un tema importante y que esperemos llegue a buen puerto, ¿no? Uno de los puntos
que recalco, en lo publicado hoy en el diario El Comercio, y lo colocas como segundo punto, no se puede atribuir a la reforma efectos que no necesariamente tiene, por lo que cuando estos no ocurren en el corto plazo se considera todo un fracaso. Aquí hay que hilar muy fino, lo hablábamos con respecto a las expectativas, con lo que se va presentando, pero también con no sé si la palabra son alianzas, en todo caso con la cercanía que se pueda tener con el Congreso de la República para ir trabajando también estos proyectos. Claro, nosotros por eso vamos a tener conversaciones, reuniones, repito, con el presidente del Congreso, vamos a solicitar una reunión con el presidente Daniel Salaverry, como la congresista Bartra en relación a la Comisión de Constitución, las demás bancadas, pero una vez recogido esto, nosotros tenemos que luego desarrollar esto de manera reservada. Y con respecto a los plazos, parte de las propuestas de esta reforma es también tomar en cuenta esos plazos, es decir, ser muy realista con respecto a que hay cambios que no se pueden dar en un año, ni en lo que va de este gobierno, posiblemente. Claro, y en algunos casos las recomendaciones serían, en todo caso, miren, entregamos esto, pero es recomendable que se siga con estos otros pasos en adelante, ¿no? Porque efectivamente no se puede hacer. Pero además un punto importante, la reforma, así se apruebe todo, de por sí no cambia la realidad, por sí sola me refiero. Por ejemplo, tú no puedes entregar una función importante a una institución si no le das las capacidades de todo tipo, para empezar, presupuestales. Por ejemplo, te doy un caso concreto en este momento. Se le entrega a la OMPE la función de la supervisión de fondos de los partidos, pero además ahora con la supervisión de los candidatos. Se pasa más o menos de 180 expedientes a 16.000. 16.000. Y resulta que ahora en enero, que es donde empiezan a llegar los informes, se reduce el personal al personal, digamos, permanente, que está incapacitado. Ninguno lo podría hacer, abordar esta tamaña responsabilidad. Pero además es humana y técnicamente imposible. En ambos, efectivamente. Pero entonces, ahí requiere de dotar a la institución de. Así es. Entonces, pero esto no está en la ley, necesariamente en la ley. Esto es también ya parte del Ejecutivo. Tampoco es que el Ejecutivo entrega, digamos, y se deja de lado una parte importante de su participación. Y en ese sentido, la única reunión que hemos tenido de invitación por el presidente de la República, él fue claro en que esto efectivamente va a estar acompañado, digamos, con este apoyo y sinceramiento además, porque luego viene el segundo tema que es muy recurrente en nuestro país. Muchas veces se hacen leyes que no se pueden cumplir y entonces terminas violando la ley. O sea, la ley termina incentivando su propia violación, porque no se puede aplicar, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a ser sumamente claros. Probablemente no vamos a cubrir las expectativas de los maximalistas y probablemente los minimalistas creerán que estamos abordando cosas extremadamente irrealizables, ¿no? Pero creo que, como mucho, vamos a hacer casi el término medio, que por un lado puede aparecer como pragmático, pero también necesario por la responsabilidad de parte nuestra. ¿Quién no quisiera cambiar todo a la vez? Claro. ¿Quién Y de inmediato. Y de inmediato? ¿Y quién, con el equipo que hemos escrito, investigado sobre esto, quisiera tener esa oportunidad para decir hay que cambiar absolutamente todo, ¿no? Frenamos estas expectativas, digamos, también de nuestra parte tan grandes, para ser realistas. Y en eso no queremos engañar a nadie. ¿Se tiene una experiencia similar a esta de convocar a una comisión de alto nivel para propuestas? Esta pregunta va en la línea de, ¿hay propuestas que se han dejado y no se han tomado a lo largo de los últimos años? Bueno, en el gobierno de transición de Valentín Paniagua hubo una comisión que efectivamente presentó una propuesta que no se aplicó, ni siquiera se desarrolló en algunos aspectos. Eso fue en el año 2001, en el año 2002, dentro de la Comisión de Constitución, el congresista Henry Pease desarrolló todo un trabajo también de la reforma de la Constitución, hay toda una documentación. En el año 2012, el congresista Javier Díaz Canseco también elaboró, bueno, ahí devino lamentablemente su muerte, pero se terminó el informe en 2012.
En el 2011 y en el 2016, el Jurado Nacional de Elecciones y los organismos electorales presentaron el Código Electoral, y hace un año, un poco más, dirigida por la congresista Patricia Donaire, elaboró también esta propuesta de código. Entonces hay todo, digamos, una documentación valiosa que vamos a recoger, ¿no? ¿Qué fue ahí, voluntad política? Bueno, y entonces ahí es el otro punto, ¿no? Tiene que haber voluntad política. Sin voluntad política esto va a quedar como, digamos, un proyecto más, ¿no? Y ahí tiene que haber pues ya el desarrollo de los acuerdos entre el gobierno y el Congreso. Eso es fundamental. Creo que en ninguno de los dos puede eximirse de responsabilidad y son ellos quienes tienen que llevar adelante la reforma. Bueno, hay que comenzar a entender que en el país el Congreso, aún con mayoría, digamos, opositora, y el Ejecutivo son un equipo. O los dos avanzan o los dos pierden, ¿no? Bueno, hay perdemos todos nosotros. Y perdemos todos, a eso me refiero, ¿no? No es que gana por fuerza el Ejecutivo y gana presencia y Martín Vizcarra es presidenciable. O avanzamos todos o nos quedamos donde estamos quejándonos por siempre los hermanitos, del lavado de activos, del narcotráfico y de la cantidad de droga que pasa por el puerto del Callao. Sin duda, y esto es clave, no podemos desperdiciar esta oportunidad, ¿no? Esta es una oportunidad. Las crisis también producen, aparte de estos efectos negativos y perversos, oportunidades. Esta es una, y está en manos, en primer lugar, claro, de la Comisión, pero también y sobre todo del Ejecutivo y del Congreso. Bueno, entiendo que la Comisión comienza a trabajar a partir de los primeros días del próximo año, ya no falta nada, es casi la próxima semana, francamente, y que de ahí en adelante mantendrán en reserva hasta la presentación oficial al Ejecutivo. La idea es esa, Karina. Bueno, mucha suerte. Muchas esperamos gracias. Tenerlo de vuelta transcurridos estos 2 meses para conocer un poco más al detalle acerca de esta propuesta. Muy buenos días. Son las 9:02. Nos vamos de inmediato. Usted se queda con la jornada informativa de N Noticias y Carla Tello. Conmigo será hasta mañana a las 6 en punto.